Cuando fui electo vicepresidente de la República, lo primero que solicité es la posibilidad de hacerme cargo de una misión que trate fundamentalmente la defensa y el rescate de los derechos de las personas con discapacidad. Hay que enseñarle a la gente, hay que orientarle, hay que educarle, hay que darle la debida capacitación y orientación como para que pueda no creer que la atención a las personas con discapacidad es caridad, sino que es fundamentalmente un acto de solidaridad humana que no solamente hay que practicarlo con las personas con discapacidad, sino con todos los otros seres humanos. Saludos amigos y bienvenidos al podcast Atletas sin Barreras. En el programa del día de hoy tengo como invitado especial al licenciado Lenin Moreno Garcés, expresidente del Ecuador. Me acuerdo que le conocí en Quito cuando era vicepresidente del Ecuador, en una novena de Navidad, con mi abuelito Gonzalo, con mi tío Paco, con mi papá Mario Godoy. Nos invitaron a la presidencia y tocamos villancicos y yo toqué el saxofón. ¿Nos puede contar cómo fue esa experiencia para usted cuando tocamos los villancicos? Bueno, extraordinaria. Mis queridos amigos, Julio Bueno, que es músico también, y Rosángela Dum, que es su esposa, se les ocurrió la feliz idea de invitarlos a todos ustedes a la novena, que es una fiesta muy tradicional de Ecuador y de muchas partes del mundo, en la cual se reza, pues, como tú lo sabes, los 9 días antes del nacimiento, de cuando fue el nacimiento del niño Jesús, el 25 de diciembre, y se lo hace con mucha unción, con mucho cariño, con mucha devoción, además con mucha alegría, sobre todo con mucha alegría. Entonces se canta en una de las partes, después de los rezos, se canta los villancicos, entre los cuales están muchos que no son de Ecuador y algunos que también de Ecuador, como el Dulce Jesús Mío, que lo tocamos y tú recordarás también. Me recuerdo que usted me recibió en su despacho y Ah, fue muy amable conmigo. Conversamos de recuerdos que tenía y yo estaba puesto unas camisetas de Olimpiadas Especiales ujú. de Maryland. Le comenté mi experiencia como atleta y los deportes que practico. ¿Hace deporte usted? Bueno, yo hago ejercicios físicos como abdominales, como flexiones de pecho, etcétera, etcétera, que prácticamente me permiten mantenerme más o menos en buen estado. No he podido hacer deportes, realmente no he sentido tampoco deseos de continuar, porque yo jugaba tenis, hacía natación, entre otras actividades físicas, pero prácticamente ya miras es un poco más difícil. Los que no deben dejar de hacer son los ejercicio, deporte, son los jóvenes como tú, David. Continuar haciendo permanentemente el deporte, que el deporte no solamente que fortalece el cuerpo, sino que además perfecciona el espíritu. Claro que sí. Perfecciona el espíritu y nos mantiene fuertes. Así es. Usted me dijo, ¿por qué yo estoy viviendo en Estados Unidos y no vivo en Ecuador? Yo le dije que Estados Unidos tenía más oportunidades. Y usted me dijo que siempre estoy bienvenido al Ecuador con los brazos abiertos. Así es. El Ecuador, desde la misión Manuel Espejo, tuvo otra visión acerca del tema de la discapacidad. ¿Recuerdas tú que prácticamente se visibilizó a las personas con discapacidad? Se hizo un barrido de toda la Amazonía, las islas, la costa y la sierra ecuatoriana, yendo hasta lo más escarpado de los Andes para poder detectar a las personas que tenían algún tipo de discapacidad y poder atenderlas en todos los derechos. No logramos en su totalidad, pero avanzamos muchísimo, como tú recordarás.
y entre otros temas, pues la Procuraduría Jurídica para poder defender a las personas con discapacidad, la dotación de ayudas técnicas, en adelante las sillas de ruedas, bastones, prótesis, audífonos, no costaban absolutamente un centavo y a quienes necesitaban trasplantes cocleares, hacer una prótesis a medida, a las personas que necesitaban operaciones de cataratas, etcétera, etcétera. Todos los que acudían a la misión Manuel Espejo fueron atendidos. Los médicos, los voluntarios, el personal de la Vicepresidencia de la República, todos los trataban con mucho cariño, como debe y como amerita, no solamente porque se lo merecen, porque es su derecho, sino porque el ser humano tiene que practicar la tarea más noble que tiene, que es la de brindar solidaridad a los otros seres humanos. Es excelente tener solidaridad con todos nosotros, los atletas, y eso es muy bueno. Es muy buena causa hacer eso. Em, Licenciado Moreno, em, de su experiencia personal viviendo con una discapacidad, ¿qué ha hecho o el movimiento lo llevó a estar comprometido con la causa? Bueno, Usted organizó la Fundación Eventa. así es. Cuenta, Cuéntanos sobre esa fundación y su experiencia. Era una fundación como, que tenía como objetivo el poder dar capacitación e información a todas las personas que así lo requieran. Pero en un momento determinado, pues se dedicó precisamente por iniciativa de mi esposa Rocío, que tú la recordarás, y de mi hija Karina, se la dedicó a brindar también ayuda con los recursos que se obtenían por mis conferencias, dar ayuda a las instituciones de personas con discapacidad, dar ayuda a las instituciones que daban servicio a los viejecitos, a las personas de la tercera edad. Se les obsequió, por ejemplo, un camioncito a los niños con SIDA que tenían algún tipo de discapacidad que estaban en Otavalo con el padre Antonio, pues se les obsequió también todos los elementos como para que hagan un negocio de crianza de cerdos para poder venderlos en el mercado de Otavalo principalmente, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hacía la Fundación Eventa. Yo daba unas charlas que tenían que ver con el humor, con los beneficios del humor, porque el humor no solamente tiene beneficios analgésicos, que a mí me ha ayudado bastante, sino que además tiene efectos inmunológicos, es decir, que previene las enfermedades, y efectos terapéuticos, porque cura las enfermedades. Además de dar esas conferencias, pues dábamos esa ayuda a las personas que más necesitaban. Tener un buen sentido del humor es bueno. Em, por favor, si nos puede contar algún chiste. Eh, Sabes que se me hace un poco difícil contar un chiste porque dejé de contarlos, porque generalmente el chiste eh, que trabaja sobre el subconsciente de las personas está orientado más bien a cierto tipo de agresividad física o sexual. Entonces prefiero no contar chistes, pero sí te puedo contar algo acerca del humor. A ver, te voy a contar una anécdota de humor, porque yo escribí un libro que se llamaba El humor de los famosos. Y entonces, el- en un momento, cuando Mujdayan era el general que venció en la Guerra de los 6 Días a, a una coalición de árabes, el presidente Richard Nixon se acercó donde Golda Meir, que era la presidenta de Israel, y le dijo que le cambiaba al general Mujdayan por dos generales de norteamericanos. Entonces Golda Meir le dijo, encantado, dame dos generales. ¿Cómo no? Yo te doy dos generales. Entonces dijo que sean la General Electric y la General Motors. Ujú. Ese está muy bueno, es muy buen sentido del humor. Muchas gracias por contarnos esa anécdota. Encantado. Usted es reconocido a nivel mundial
por su gran trabajo que ha hecho a beneficio de las personas con discapacidad. Hablemos de la misión Solidaridad Manuela Espejo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Cuando fui electo vicepresidente de la República, lo primero que solicité es la posibilidad de hacerme cargo de una misión que trate fundamentalmente la defensa y el rescate de los derechos de las personas con discapacidad. Y eso es lo que hicimos con la misión Manuel Espejo. Manuel Espejo le pusimos en honor a una líder intelectual, solidaria y libertaria del tiempo de la colonia. Era hermana del gran Eugenio de Santa Cruz y Espejo, que como tú recordarás fue uno de los precursores de la independencia del Ecuador. Eugenio de Santa Cruz Espejo tenía a su hermana, que se llamaba Manuel Espejo, que no solamente escribía en el periódico Primicias de la Cultura de Quito, que lo editaba el Eugenio Espejo, sino que además iba al Hospital San Juan de Dios a atender a las muchas personas que acudían por las epidemias, por los duelos que en ese tiempo eran muy comunes, a veces por los terremotos o las erupciones de volcanes, que también afectaban mucho a los quiteños. Estas personas iban a hacerse atender en el Hospital San Juan de Dios y Manuelita Espejo acudía cotidianamente, todos los días, a atender. Además fue esposa de José Mejía Lequerica, que fue diputado de las Cortes de Cádiz y siempre defendió los derechos del Ecuador ante las Cortes españolas. Eso era lo que hacía Manuelita Espejo. Por la noche, pues ella y su hermano Eugenio Santa Cruz Espejo pegaban unos heraldos, unos banderines que tenían una frase en latín que decía Salva cruce liberesto, felicitate et gloria consecuto, que quiere decir al amparo de la cruz, ser felices y ser libres. Entonces, prácticamente, además de la libertad, además de la solidaridad, la felicidad es un factor importante para uno poder vivir en libertad. Es por eso que, eh, caramba, se me fue el nombre de, del vicepresidente de Estados Unidos, que fue el encargado de hacer la Constitución. Él puso también en la Constitución de los Estados Unidos, que tú la debes conocer o la debes tener, en la cual puso pues que está dado prácticamente por gracia divina a las personas ser libres y también ser felices. Ahí comenzó la misión Manuel Espejo. Arrancó, tuvimos el apoyo de médicos para ese tiempo cubanos, los cuales acudieron en una cantidad de 200 o 300, si mal no recuerdo, que nosotros les pagábamos un estipendio y su compromiso, porque ellos tenían mucha experiencia en trabajo social, era peinar prácticamente el Ecuador, barrer el Ecuador, detectando a todas las personas con discapacidad y haciéndoles un examen biopsicosocial, clínico e inclusive genético, que nos permitía, pues además, tener un estudio para poder detectar a futuro las causas de la discapacidad en las personas. Muy interesante saber esos datos. Muchas gracias por compartir. Sé que también usted ha sido enviado especial de la ONU en temas de discapacidad y Ajá, accesibilidad en la ONU. así fue. ¿Cuáles fueron los logros alcanzados y qué más queda por hacer para avanzar en este tema? Bueno, uno de los logros fue el de colaborar fervientemente, con mucho entusiasmo, en hacer los protocolos facultativos de del gran acuerdo que hubo para defender los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas. Eso por una parte, y por otra parte, un contacto con las principales empresas de Europa, principalmente, para que en sus nuevos inventos, en los nuevos desarrollos técnicos o científicos, siempre incluyan el hecho de que las personas con discapacidad puedan utilizarlos. Eso generó inclusive que muchas empresas hicieron unos carros prototipos para que las personas con discapacidad
puedan acceder con totalmente facilidad, desplazarse con facilidad, parquearse con facilidad y además bajarse cuando así lo ameritaba en una vereda, aunque no tuviese la rampa. Esos fueron los logros que obtuvimos, entre otras tareas de acudir permanentemente a las Naciones Unidas, allá en Ginebra, para poder conversar con las personas que trabajaban en el tema de discapacidad y poder eh, tener nuevos logros siempre. Acudimos a todas las invitaciones que hacían de sus conferencias. Cuando me correspondía a mí dar alguna conferencia también lo hacía, pero generalmente siempre estábamos prestos a colaborar. Así como lo hicimos con la misión Manuel Espejo, cuando el presidente de Uruguay, eh, Pepe Mujica, lastimosamente fallecido, un buen y querido amigo, él nos pidió ayuda porque nosotros tuvimos el primer escáner latinoamericano para poder generar prótesis para personas con discapacidad sin necesidad de hacer una férula de madera o férula de yeso, sino hacerla directamente. El, eh, Así como colaboramos con el Perú también en el programa Tumbes sin Barreras y con Uruguay prestándoles el auxilio con este escáner mediante un programa que tuvieron ellos, Artigas sin Barreras, porque Artigas era uno de los libertadores de Uruguay. Y nosotros, pues, ante ese acto de humildad, porque Pepe era en eso muy humilde en solicitarlos, nosotros inmediatamente acudimos con toda la presteza que debe tener una persona que es solidaria, un grupo, un país, como somos en el Ecuador, un país solidario, para prestarles toda la ayuda que pudimos y tuvimos. Muy interesante saber. Muchas gracias por compartir eso también, que, que es muy bueno para que todos sabemos cómo funciona. Usted también fue comisionado de la OEA Así para es. asuntos de discapacidad. Cuéntanos acerca de esa experiencia, por favor. Bueno, te comento algo. A diferencia de Ecuador, Paraguay no ha logrado todavía hacer una misión que permita a las personas con discapacidad rescatar sus derechos. No ha habido todavía, así es que nuestra tarea ha sido más bien de capacitación, ha sido de inducción a las organizaciones para que empiecen a exigir sus derechos. Te comento que acá en Paraguay nunca ves una persona con discapacidad en silla de ruedas en la calle, porque no tienen accesibilidad ni en las calles, ni en las veredas, ni en los edificios. Entonces acá el trabajo está muchísimo por hacer. No depende únicamente, lastimosamente, del gobierno, sino que depende también del Parlamento, que firmó la Convención de los Derechos con Discapacidad, pero que verdaderamente no los cumple. Entonces, ha habido necesidad a veces de empujar un poco cierto tipo eh, cierto tipo de actividades como es la entrega de sillas de ruedas, bascotones o andadores. Y en algún momento sugerimos que haya unos hospitales móviles, porque Paraguay tiene un sistema de carreteras, como es prácticamente plano, más fácil de acceder que en nuestros páramos, por ejemplo, en nuestra costa o en la Amazonía. Entonces se adquirió dos buses prácticamente, que eran unos hospitales para poder atender a las personas con discapacidad en cualquier lugar que se encuentren. Entonces, todavía falta hacer mucha labor en Paraguay para que eso se logre. Así es, mucho todavía. Bueno, en el mundo falta hacer mucho. No nos olvidemos nosotros que cuando, como enviado especial en Naciones Unidas, yo enviaba las comunicaciones, poca respuesta realmente recibíamos, poca respuesta. ¿Por qué? Porque tú entenderás que el gran objetivo de las empresas es el de ganar dinero y no necesariamente el de dar un servicio a las personas. Dar servicios, sí, dar productos, pero fundamentalmente ganar dinero. Y claro, lastimosamente las personas con discapacidad no suelen tener las condiciones económicas como para poder adquirir los productos de nueva tecnología, porque generalmente son bastante más caros. Eso es lo que pasa, por ejemplo,
con las computadoras y los teléfonos móviles. Gracias por compartir esos datos. Por su defensa de las personas con discapacidad, fue candidato para el Premio Nobel de la Paz en el 2012. ¿Qué es la paz para usted, la paz? Sí, así fue. Así fue. Un grupo de ecuatorianos que vivían en Noruega decidieron candidatizarme al Premio Nobel de la Paz por trabajo en la misión Manuel Espejo. Realmente hubo mucho entusiasmo, tanto en Ecuador como afuera, porque era un Nobel otorgado no a una persona, sino a un trabajo que hizo el pueblo ecuatoriano en beneficio de de los derechos de las personas con discapacidad. No se dio en esa oportunidad, le dieron el premio Nobel a la Unión Europea. Bueno, tú sabes que esa es la decisión de un juzgado, de un conjunto de jueces, de un conjunto de comisionados en Noruega que dan este premio Nobel en dinero y en el reconocimiento a varias actividades del ser humano, como es la ciencia, la solidaridad, la paz, en este caso la paz, la literatura, etcétera, etcétera. En mi corazón, se gana el Premio Nobel de la Paz en mi corazón. Ah, muy gentil, muchas gracias. Ese es el mayor galardón que me han dado. ¿Qué, qué más cree usted que puede hacer a nivel de toda sociedad para que las personas con discapacidad puedan llegar a su potencial total? Bueno, lo que pasa es que falta mucho en recreación, en arte, en educación, en trabajo. ¿Recuerdas tú, David, que nosotros obtuvimos que se haga que se incluya dentro de la ley para las personas con discapacidad, que todas las empresas que tengan más de 20 empleados tengan el 4% de personas que tengan algún tipo de discapacidad? Y logramos un alto empleo de personas con discapacidad, de aquellas personas que podían y querían trabajar, pero hubo una alta inclusión laboral. No todos los empresarios colaboraron lastimosamente, pero la gran mayoría así lo hicieron. Y los empresarios que no colaboraban tenían que atenerse a la ley, que era de pagar una fuerte multa. También en educación obtuvimos que las escuelas, colegios y universidades reciban a todas las personas con discapacidad. Es que era esta discapacidad eh, auditiva, discapacidad visual, discapacidad física o discapacidad intelectual, todas, absolutamente todas, tenían derecho a la educación y a la capacitación. Yo soy un estudiante de Montgomery College y mis profesores y maestros han sido muy buenos. Siempre he sido incluido en todas las materias que he tomado, como ciencias, matemáticas, em, música, y estoy muy contento de estar aquí en Montgomery College, siguiendo la carrera de música, Yo te felicito. y estoy haciendo muchos logros que la gente nos incluya más. Eh, Me siento yo incluido en Montgomery College. Doy gracias a mis profesores y maestros y amigos también que ellos me motivan y me dan aliento para que no me rinda en las cosas. Por ejemplo, yo no soy muy bueno en las matemáticas. Siempre me Ya. dicen, tú vas a poder, tú lo vas a lograr. Y he tenido también la oportunidad de tener conciertos en Montgomery College, como conciertos en la Navidad, en el mes de diciembre más o menos, y también conciertos en la primavera. Así es. Eh, Y siempre he sido yo incluido.
el profesor me hace que haga un solo de jazz y ahí toco con mis compañeros. Entonces, siempre la inclusión es muy importante aquí en el college y estoy muy agradecido de estar aquí en Montgomery College. Yo me alegro de que tengan ese sentimiento de solidaridad, que realmente en los maestros fundamentalmente no es únicamente un tema de caridad o de bondad, es un tema de obligatoriedad. ¿Por qué? Porque un maestro debe demostrar fundamentalmente su solidaridad con el, eh, con el ser humano. Y claro, en tu caso, tú tienes una aptitud, tienes una habilidad, tienes una capacidad y tienes conocimientos en temas musicales. El, es una orientación vocacional claro, tú la has adquirido porque tu familia, has tenido el incentivo de tu familia por una parte y por otra parte, seguramente en tus genes está el, aquellos que te impulsan a hacerlo bien y hacerlo con cariño, y tener no solamente aptitud, sino actitud hacia la música. Y me alegro porque además la música significa muchísimo para los seres humanos. A mí me encanta la música de cualquier tipo que sea. No soy muy afecto a la música moderna, el, pero pero sin duda alguna también hay ejemplos que podrían rescatarse. Yo me quedé un poco atorado en la música clásica, en los clásicos, Beethoven, Schubert, Schumann, Handel, Leibniz, Mozart, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto en aquellos que eran, y que seguramente tu padre recordará con cariño, los cantantes ecuatorianos como el recién fallecido Danilo Naranjo, de los hermanos Danilo Miño Naranjo, perdón, de los hermanos Miño Naranjo, el dúo Benítez y Valencia, las hermanas Mendoza Suasti, el, etcétera, 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 tantos ecuatorianos, el mismo gran Julio Jaramillo, etcétera, etcétera. Y por supuesto los latinoamericanos de nuestro tiempo, que eran Enrique Guzmán, que eran Alberto Vázquez, que era, que era Palito Ortega, que eran los Iracundos, que eran los Ángeles Negros, era Roberto Carlos, y los españoles que también nos entregaban una música muy bonita como eh, Nino Bravo, como el dúo dinámico, como Joan Manuel Serrat, como Mocedades, no sé si mencioné a Nino Bravo ya, a Eduardo Aute, y también, etcétera, etcétera, y muchos más. Y también, pues, la música latinoamericana, como las zambas, como las cumbias, como los boleros, como los vals peruanos, como los tangos argentinos, como las cuecas chilenas, etcétera, etcétera. Música muy linda que entiendo tú también disfrutas con mucha alegría. Claro que sí. Y yo pertenezco a la quinta generación de músicos y en algún día voy a poder ir a Paraguay para darle una serenata otra vez Perfecto, eh, y listo. podemos hacer música otra vez juntos. Junto a En- mi papá y a mi tío Paco, podemos hacer música otra vez. Paco Eh, estuvo acá, Paco estuvo acá. ¿Y cómo fue su visita a Bueno, Paraguay? siempre muy alegre, muy divertido, contándonos muchas anécdotas, compartimos muchas anécdotas, sin duda también, al igual que todos ustedes, un personaje extraordinario. ¿Tuvo mucha acogida allá en Paraguay? Sí, fueron recibidos con mucho cariño. Eso es muy bueno saber. Qué bueno que le hayan eh, abierto los brazos cuando él vino a Paraguay. ¿Qué les diría a los padres que se sienten abrumados cuando ven que la sociedad no está preparada para incluir a sus hijos con necesidades especiales? Bueno, allí hay dos vías y ambas vías se puede practicar inclusive al unísono. En primer lugar, el exigir de la sociedad y de los gobiernos que haya la debida atención y el debido cariño y de solidaridad a las personas con discapacidad, que se respete sus derechos a la accesibilidad,
al trabajo, a la educación, al arte, etcétera, etcétera. Por una parte, y por otra parte, tolerancia, algo de tolerancia, porque hemos de entender que no todo el mundo está embebido ni está imbuido de ese sentimiento de solidaridad. Hay que enseñarle a la gente, hay que orientarle, hay que educarle, hay que darle la debida capacitación y orientación como para que pueda no creer que la atención a las personas con discapacidad es caridad, sino que es fundamentalmente un acto de solidaridad humana que no solamente hay que practicarlo con las personas con discapacidad, sino con todos los otros seres humanos. Muchas gracias por ese mensaje y también quiero darle las muchas gracias por estar en mi programa de podcast Atletas sin Barreras. Fue un honor tenerlo con Muchas nosotros. gracias a ti, David. Un abrazo cariñoso a todos quienes siguen tu podcast y que sigan en contacto con ustedes, que seguramente les estará proporcionando lindos momentos, no solamente de alegría, sino de capacitación y de meditación. Muchas gracias. Gracias.